Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra segunda clase del estudio de la membresía. Yo agradezco al Señor por permitirnos que estos temas tan importantes dentro del entendimiento cristiano, como es la membresía, llegue a nuestras manos poder estudiar en este contexto. Por eso es que cada día que vayamos nosotros creciendo en esto, tenemos que buscar entender del por qué somos cristianos, por qué y cuáles son los roles que el Señor nos demanda en esto. Por eso, si eres un cristiano genuino, si eres un cristiano verdadero, te consideras ser parte dentro de la Iglesia universal, crees que Cristo te ha comprado por precio. La siguiente pregunta es, ¿formas parte de una iglesia? Y si formas parte de una iglesia, ¿por qué formas parte de esa iglesia? Y si no lo sos, ¿por qué no estás formando? Esas son las preguntas que uno como cristiano tiene que hacerse. Tenemos que tener claro el rol del miembro dentro de la iglesia y si estamos a la altura de eso. Si nosotros a medida que vamos estudiando en esto vemos que el saco nos queda muy grande, que aún nos sigue faltando mucho por aprender, y es por eso que teniendo este entendimiento de que el medio por el cual el Señor se manifiesta son los estudios, son los momentos de relación con Él, es lo que nos va haciendo a nosotros más capaces de llevar la obra y ministerio de Él. El tiempo que estamos viviendo es un tiempo malo. Vimos en la predicación pasada cómo claramente Jehová decía, el Padre decía de que el hombre estaba en males, iba permanente, en continuo al mal. Pablo decía en su carta que verdaderamente el hombre vivía en unas condiciones que el tiempo seguía siendo malo. Nosotros estamos en ese contexto donde cada día más no es tan fácil llevar los principios del Señor en nuestras vidas, y más todavía cuando uno desconoce. Por eso es que pido que podamos orar por este propósito, a que esto que estamos iniciando, el Señor nos siga ayudando a que cada día más podamos tener entendimiento de esto, podamos despertarnos y cumplir nuestro rol ser como miembro. Oremos por eso, hermanos. Oh Señor, Dios vivo y eterno, suplicamos como congregación que tu Santo Espíritu, oh Dios, nos asista en esta mañana. Damos gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí y tú nos permites, Señor, poner un tema que es tan vital que todo creyente tenga un buen entendimiento. Y ayude, Señor, para que podamos hoy nosotros salir edificados, salir entendidos, para que podamos servirte, adorarte mejor y ser, Señor, lo que tú nos demandas ser en tu iglesia. Suplicamos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, el domingo pasado, para aquellos que no asistieron, tenemos ya también, por la bondad del Señor, las clases ya grabadas, de manera que puedan también visitar la página y ir estudiando, leyendo, releyendo otra vez, como para que puedan ponerse al día en esto. Y también, por la bondad del Señor, para aquellos futuros miembros que se están queriendo formar parte de la Iglesia Manantial de Vida, también a futuros puedan también acudir ahí como un medio para iniciar los estudios. Si nosotros vamos a poner básicamente lo que estuvimos viendo la vez pasada, podemos ver de esta forma.
Sabemos que nosotros somos traídos dentro de un mundo en el cual éramos todos en pensamientos, en emociones diferentes unos que otros. Unos tenían un pensamiento feminismo, defendiendo su postura como mujer. Uno era más naturalismo, creía más dentro de la ciencia, que eran las únicas verdades por las cuales se pueden vivir en este mundo. Tenemos también posturas que son totalmente individualistas, jaente, la centro de todo. Tenemos otras posturas que son consumistas, que el mundo presenta de una forma que le apetece a él y él gusta de eso y vive en ese contexto. Y es que nosotros todos somos traídos de ese contexto. Todos nosotros hemos sido parte de esa vida. Claramente nos dice Efesios, y ustedes que en otro tiempo vivían conforme a los deseos de vuestra carne, a los pensamientos de vuestra carne, y eran por naturaleza hijos de la ira. Nosotros venimos de un contexto donde nosotros vivíamos conforme a leyes y gustos propios, no de otras cosas. Ni las leyes establecidas en la tierra éramos capaces de poder cumplir, porque nosotros teníamos un principio pecaminoso que nos regía, nos gobernaba, nos esclavizaba en sí. Es de eso que Dios actúa poderosamente en crear. El hombre cae en pecado, en desobediencia, y el Señor Dios otra vez actúa, trabaja nuevamente para hacer otra cosa más maravillosa que los cielos y la tierra. Y eso es la salvación. La salvación es mucho más impresionante, más sobrenatural de lo que Él hizo en Génesis capítulo 1. Cuando Él llega en Génesis capítulo 2, ve lo que hizo el hombre con todo lo que Él le dio, en que le creó y que maneje Él como imagen de Dios, en enseñorear, en manejar. Eso, al actuar Dios, hizo algo sorprendente, porque mostró el lado de amor, mostró el lado de misericordia, de gracia, en tener perdón por aquel que es culpable y claramente culpable. Por eso es que Dios hace un plan diferente y hace de ese grupo de personas que le desobedeció un grupo diferente. Por eso es que el cristianismo es un grupo de personas transformados por Dios. No son una especie diferente, son grupos de personas, las mismas personas que han pecado contra Dios, son los que se han vuelto cristianos, es decir, lavados en pecados, trasladados de un estado de muerte a una vida, de unas tinieblas a una luz. Eso es cristianismo. Por eso es que nosotros tenemos que entender el lugar que ubicamos, el punto en el cual estamos y cuáles son nuestros roles y compromisos al nosotros ser parte de este grupo. Porque cuando nosotros no tenemos ese entendimiento, empezamos a caer en errores, en pecados, y no somos efectivos en medio de este mundo. Tenemos que tener claro de que somos parte de un grupo, y es lo que vimos la vez pasada, de que membresía justamente eso es lo que significa. Es un conjunto de miembros, es decir, de que toda esta comunidad de gentes es lo que significa membresía, lo que significa un grupo, un conjunto. Y cuando Pablo nos habló relacionando o poniendo como ejemplo un cuerpo, eso es lo mismo, porque un cuerpo es la suma de las partes y una unidad es una parte del todo. El conjunto de mi cuerpo es mi mano derecha, mi mano izquierda, mi pierna derecha, mi pierna izquierda, y esos son conjuntos de una parte del todo, y eso es cuerpo. Y en ese mismo término
nosotros estudiamos ahora lo que es la membresía. Conjunto de miembros que uno más uno hace todo. ¿Y qué es la diferencia de un grupo que es de raza de hombres que están fuera en el mundo, a diferencia del grupo de hombres que ha creado, ha hecho nacer Dios? Es que en esto hay diferencia en posturas, en pensamiento, en ideas, en corrientes, pero aquí hace el Señor Jesucristo su cuerpo donde Él es la cabeza. Por eso nosotros dijimos la vez pasada que membresía no es una firma, que membresía no es un contrato, no es una inscripción a algo. Aquí no es un club que nosotros defendemos una insignia y unos colores y somos gobernados por unas personas iguales que nosotros. Nosotros, ser cristianos, estamos siendo parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y gobierna y sostiene todo. Cristianismo es un conjunto de personas que son transformados por Dios a través de su bendita e inerrante palabra. Eso es lo que Él usó. No usó nada más. Usó su palabra. Por eso es, ¿cómo es que creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo es que predicarán si no hay quien los envíe? Por eso es que la fe ha sido dado por la palabra del Dios viviente, expuesta, predicada, anunciada, y que Él usa eso a transformar, a cambiar. Es decir, hermanos, si nosotros cada día que crecemos en esto y entendemos nuestro rol, nosotros hemos sido totalmente cambiados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de decidir. Eso es ser parte de Cristo. Y somos añadidos a un grupo de personas donde pensamos igual y vemos nosotros que la desgracia fundamental en este mundo es el pecado y que la esperanza única es Cristo y que el medio único es la palabra, y por eso confiamos en las Escrituras y anunciamos las Escrituras. Eso es ser cristiano. Todos nosotros tenemos que estar convencidos de que ser cristiano es entender la realidad de las cosas en este mundo. Porque los otros viven esclavos al principio de pecado que está en sus corazones. Y nosotros hemos sido libertados. Hemos nosotros quitado a luz nuestros pensamientos y nuestras conciencias, por más de que vivan y respeten a los jefes de aquí, están sujetas a unas leyes celestiales. Eso es lo que cada día nos tiene que tener peso en nuestros roles. Y a eso el Señor nos llama, para que nosotros integremos este grupo y podamos nosotros fortalecernos unos a otros. Por eso me gustaría que vayan conmigo a Colosenses capítulo 3 y que veamos el rol, el compromiso, la diferencia de un cristiano, de uno que ha sido restaurado, regenerado, nacido de nuevo. Y claramente desde los primeros versículos, desde el capítulo 3 de Colosenses, Pablo habla y dice, si pues habéis resucitado con Cristo, tengan en cuenta de que esto es para uno que ha sido cambiado. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Eso pide a lo que Él ha hecho nacer. Y en contexto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Con Cristo, en Dios.
cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ella. Nosotros venimos con esos pensamientos, venimos con nuestras emociones y somos ahora formado parte de un cuerpo en la cual nos demanda el Señor ya no vivir de esa forma que vivíamos antes. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Esto es la demanda, hermanos. Dejad esa ira que estaba en ti, ese enojo que estaba en ti, esa malicia, esa blasfemia, esa palabra deshonesta de vuestra boca que se corrompían. Ya no sirva más vuestros miembros al pecado, ni mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues como escogido de Dios, santo y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros. He ahí la iglesia, he ahí los miembros, soportando unos a otros, perdonando unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo le perdonó todas sus deudas, también hacedlo vosotros con otros. Y sobre todas estas cosas, vestíos del amor, porque el amor es la que puede permitir que nosotros nos juntemos en un vínculo tan perfecto como estamos aquellos que son casados con sus esposas y aquellos que han sido restaurados en la iglesia, por la cual nosotros nos mantenemos. Es el vínculo, el perfecto vínculo es el amor. Y la paz de Dios gobierne ya no más esa vida vanidosa en la cual estábamos, sino que haya paz y gobierne eso en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y otra cosa más importante, que la palabra de Cristo, el fundamento de la iglesia, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortando a quienes unos a otros, yo a ustedes y ustedes a mí, en toda sabiduría, sabiendo tratar unos con el otro. Y también júntense para cantar con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, porque al Dios de vivo y eterno se le adora en espíritu y en verdad. Y todo lo que hacéis, ya sea de palabras, predicando, enseñando o haciendo obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto, hermanos, es la vida cristiana. En resumen, nos habla de que nuestros ojos, que rápidamente atiende a las cosas del mundo, y el mundo mismo se ha ocupado en poner barreras, en poner divisiones, en poner clases sociales, en poner clases económicas, en poner razas diferentes. Se ha ocupado en ponernos en distintos niveles. Cristo nos ha puesto en todos a nosotros en un mismo nivel y nos da a que nosotros nos miramos más las cosas que están acá, sino nuestra atención fundamental, nuestra concentración esté mirando las cosas celestiales, las cuales son eternas, las cuales son verdaderas y las que nos unen. Entonces, hermanos, ese es lo que nosotros somos en el Señor. Y a la luz de esto, nosotros también tenemos que ver la vocación que tenemos como parte de miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que vamos a ir notando en lo que resta de
del estudio, que por sobre todas las cosas tenemos que tener en cuenta de que qué razones es la que nos une a nosotros con Cristo y qué es lo que nos da a nosotros para que nosotros seamos parte de una iglesia local. Porque decíamos, uno puede ser, yo soy un cristiano genuino, yo he sido limpiado por la sangre de Cristo, yo creo en la Biblia, yo creo que Jesucristo vivió hace 2000 años atrás y yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Esas cosas no son suficientes para uno ser parte de una membresía, sino hay cosas más fundamentales, esenciales a entender a poder hacer eso. Primeramente, que es una orden bíblica. Ese es un primer requisito. Y después, eso también declara una lealtad que nosotros tenemos al llamado que hemos tenido. Y eso en este tiempo tan difícil es lo que cada día más se va perdiendo. No se habla de membresía, o si se habla de una manera muy humano en un entendimiento y no bíblico. Este es uno de los resultados de las iglesias bautistas en América del Sur, de cómo está el compromiso. Según las estadísticas dice que de 233 son 70 las que son activos y comprometidos. Nosotros tenemos una lista de esa forma y también tenemos un grupo muy reducido que son comprometidos con la iglesia. Y comprometido con la iglesia, estamos no solamente hablando desde un sentido físico que esté acá, sino que comprometernos con la iglesia es estar unido a ella en los sentidos emocionales, públicamente, físicamente, sentimentalmente, financieramente y espiritualmente. Muchas veces nosotros vemos que, mi hermano, le encontré por la calle, pues, una relación espiritual nomás yo tengo con él. Entonces, le obvio el saludo o no le saludo, porque mi relación los domingos en la iglesia. Y no entendemos de que esa persona que está caminando por la calle ha sido lavado por Cristo en pecado y ha sido introducido como parte de tu cuerpo, y tú tienes una relación más que el hermano de sangre con esa persona. Y muchas veces no tenemos que el entendimiento tiene que ser de que nosotros como miembros somos uno. Por eso decía en 1 Corintios capítulo 12, verso 27, que vimos la clase pasada, y vamos nuevamente ahí para recordar de cómo es que Pablo dice en un contexto de iglesia. Capítulo 12, 27, si alguien nos puede leer. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Nosotros somos un cuerpo, pero los miembros son las que hace el cuerpo. El cuerpo de bombero que nosotros solemos escuchar, eso, ¿qué es lo que le hace que sea cuerpo? Los miembros. Nosotros también. Nosotros somos cuerpo porque somos miembros unos del otro. Y eso en particular. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo un peligro a la membresía en la iglesia hoy? Como vemos, estadística como esta que hace a que nadie se está comprometiendo con la iglesia. Nadie está teniendo responsabilidades claras los unos con los otros. No están ocupando su rol. No están ocupando su compromiso. De 233, tener 70 es un entendimiento bajo de lo que es el mandato del Señor, que no está viviendo en una coordinación de ideas, es decir, de que no se dice
algo, pero no se vive. ¿Y qué pide Dios? Que el 100% nosotros vivamos comprometidos a la causa. Pero si eso no sucede, aquellos que están comprometidos trabajan para que eso suceda. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar en misericordia en aquellos que no ven, trabajando unos por el otro, sobrellevando esa carga. Entonces, en ese punto vimos la clase pasada en la introducción que ser cristiano significa permanecer a una iglesia y ser iglesia significa unidad de miembros. Esto es en resumen de lo que vimos la vez pasada. Y el miembro en que se junta en responsabilidad. Vean a su apunte, a su guía de estudio. Vayan a la parte de un entendimiento bíblico de la iglesia y está el subtítulo de la membresía bíblica significa compromiso. Y vimos hasta ahí en la clase pasada que si nosotros entendemos iglesia, tenemos que entender unidad, es decir, el estar juntos unos con el otro. Y en eso es dar valor a lo que Dios da valor. Y cuando la Escritura, por tanto, nos enseña a congregarnos de forma regular para que podamos regocijarnos regularmente en vuestra común esperanza y estimularnos con regularidad al amor y a las buenas obras. El estímulo, en otras palabras, es lo que entra de afuera hacia nosotros. Cuando ustedes le dan un abrazo a un hermano y él siente su palmada o siente un saludo de beso en hermana, en la mejilla, eso es un estímulo externo a mí y yo activo algunas hormonas interiores que me hace sentir bien. El estímulo, eso es. Cuando nosotros nos estimulamos con regularidad en el amor y en las buenas obras, eso hará y provocará la unidad. Pero si nosotros no estimulamos, cuando nosotros también no tenemos mucho contacto con nuestros hijos, no hay mucho beso, no hay abrazo, no hay contacto físico en que pueda facilitar a que haya mayor unidad en padre y hijos, si no hay esas cosas, difícilmente que haya unidad. De la misma forma funciona esto en la iglesia. Y una vez que nos estimulemos en amor y en buenas obras, la unidad siempre va a provocar que entendamos más y tengamos más fuerza en la membresía. Entonces ese es el punto, a evaluarnos y también a autodisciplinarnos si no estamos haciendo. Cada uno puede considerar en ese punto cómo está haciendo su compromiso. Después habla de la responsabilidad. Una membresía bíblica significa ¿qué? Responsabilidad. Y habla ahí que los cristianos se aferran los unos a los otros con responsabilidad y amor. No solo estamos diciendo los pastores de la iglesia y a los otros miembros que nos comprometemos con ellos, sino que nos comprometemos con ellos a reunirnos, a ofrendar, a orar, a servir. Es decir, nuestro compromiso va mucho más allá que asistir los domingos. Asume este rol, cumple este compromiso con Dios. Esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos. Ahora, soy tu responsabilidad y tú eres mi responsabilidad. En otras palabras, el compromiso que hacían de juntarse anteriormente, dice que Pablo le buscó, una vez que él ha sido convertido, le buscó a los discípulos. Se fue junto a ellos
Y eso vemos en nosotros en Hechos. Vayan en Hechos para ver cómo fue que Pablo le buscó. Nueve 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pablo, una vez que ha sido convertido en camino a Damasco, vino junto a aquellos que él sabía que tenía su misma fe. Pero él tenía una reputación que no era tan buena, porque él generaba miedo. Entonces, pero él tenía ese deseo ya en el espíritu de conectarse uno con otro. Entonces, eso es lo que nosotros también buscamos cuando formamos parte en una iglesia local. Ahora, veamos en el punto de la membresía bíblica significa afirmar la salvación. La membresía bíblica significa afirmar la salvación. Dice nuestra guía, confunde tanto a los miembros de verdad como a los que no son miembros, dice. Aquellos que no son involucrados. O cumplía media, confunde a los que son verdaderos y a los que no son también. ¿Qué es su estilo ese? ¿Es o no es? La membresía es el respaldo colectivo de la iglesia con respecto a la salvación de una persona. Es la garantía de su salvación, de que realmente tiene evidencia para formar parte de una iglesia. Estás diciendo que este individuo tiene el respaldo de tu iglesia para ser reconocido como cristianos en el mundo y también en los cielos. Vemos nosotros de que la ciudadanía celestial también está embelesado viendo las obras de Dios hechas en la iglesia. Y eso también tiene que ser mostrado afuera, al mundo. Es decir, en otras palabras, que cuando ante una situación tenemos dentro de la membresía un hermano que trabaja en el Senado y ante una ley que vaya en contra de las Escrituras, él presente una queja, presente un fundamento bíblico del por qué no se tiene que llevar eso. Eso es un representante nuestro en un sector de poder. Otro contexto puede ser en un barrio, en una comisión, donde se esté decidiendo poner perros bravos y sueltos a la noche. Y él opine conforme a un entendimiento bíblico y de su postura. Esas cosas hacen a que nosotros como miembros ubiquemos esos lugares para nosotros también influenciar hacia un entendimiento bíblico de lo que es. Pero uno que no es parte activa de una iglesia y que no se esté alimentando y que no esté preparándose para dar defensa afuera, difícilmente puede hacer. Entonces, ahí nuevamente la importancia de la membresía en ese tipo de cosas. Hermano. Viste que dice en los últimos renglones, al llamar a una persona miembro de tu iglesia, estás diciendo que ese individuo tiene el respaldo de tu iglesia para ser reconocido como cristiano. Y un ejemplo que se me viene es algo que solía ocurrir mucho en mi escuela, por ejemplo. Una de las exigencias era que si los alumnos salían del colegio, tenían que sacarse la remera y en el caso de que llevara buzo, sacarse el uniforme del colegio, porque todo lugar donde ellos iban con el uniforme, ellos dejaban mal a la escuela. De repente se les veía en una placita, de repente se les veía en algún otro lugar donde no debería estar un estudiante, un joven, al tener la remera, el colegio quedaba manchado. Así es. Y tipo,
La diferencia del colegio con nosotros es que nosotros siempre tenemos esa camiseta y que nunca nos sacamos. Así es. Y no solamente nos perjudica a nosotros como manantial de vida, sino a la iglesia de Cristo. Por eso es importante justamente nosotros ser, o sea, ahora que estamos viendo, ¿verdad?, el ser tajante, diligente en cuanto a lo que es la membresía de cada uno de nosotros. Amén. Totalmente. Entonces, a la luz del Evangelio mismo, nosotros tenemos que ir viendo esta necesidad. Porque una vez que nosotros vayamos construyendo la idea de qué es membresía en nuestra mente, es donde naturalmente esto empieza a servir a todos. No es que esto solamente es una clase de aquellos que están queriendo ser miembros y tienen que entender estas cosas y después se suma. Esto es, por sobre todas las cosas, a nosotros que ya estamos llevando tiempo siendo miembros y capaz estemos ni en un 10% cumpliendo lo que es nuestro rol como miembro. E inclusive a nosotros líderes que estamos nosotros muchas veces aceptando dentro de la membresía a algunos que no están teniendo total fruto de que ha sido regenerado por el Señor. Entonces, aquí en esto nosotros estamos aprendiendo todo y pedimos al Señor que siga usando para que podamos construir la idea. Por último dice en la segunda parte, una iglesia que practica la membresía bíblica no quiere la perfección de parte de sus miembros, quiere humildad y honestidad. Es un punto importante. Que muchas veces suele pasar dentro de la membresía algunos peligros que muchas veces pueden afectar a la conducción de una iglesia. ¿Y eso en qué? Que muchas veces exigir demasiado o muchas veces no exigir nada. Contale que se quede. Porque esos son dos puntos que pueden ser peligrosos. Nosotros que vimos de que nosotros somos traídos del mundo y del mundo somos salpicados de pie a cabeza en el estilo de vivir ahí. Nosotros tenemos carácter fuerte, impulsivo, nervioso. Venimos muchas veces con unas conductas de no respetar, de así no mandar. Muchas veces o venimos siendo muy amantes de las cosas materiales. Así venimos del mundo. Y uno cuando llega a la luz del Evangelio empieza a tener un entendimiento diferente. Tiene que ir también de una manera progresiva. Y eso justamente es el rol de la membresía. La membresía es hecho para que se pueda hacer un seguimiento a esa oveja que el Señor le ha abierto las puertas para que pueda empezar a fortalecerse, pueda ser exhortado en la palabra, pueda ser animado y de esa forma. En eso tiene que ser la membresía. ¿Para qué? Para, como dice la palabra, que sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, hay dos peligros también dentro de la membresía. Exigir mucho muchas veces o exigir nada. Tiene que ser un punto de saber cuáles son los puntos fundamentales. ¿Quién es la que nos hace hacer formar parte de la membresía? Es Cristo a través de su palabra. Ese es el primer factor. Nos modifica nuestro corazón que anteriormente estaba sin ninguna atracción hacia Cristo. No tenía estima en la cruz. Le era locura. El mensaje le era un cuento de hadas. La Biblia era un libro más. Cristo era un personaje nada más. Eso piensa el mundo del cristianismo y de su fundamento. Pero cuando Cristo, a través de la palabra expuesta y usada por el Espíritu Santo, empieza a mostrarnos el valor, la esencia, el fundamento, que esto es el propósito del que creó todas las cosas. Y ahí cambia. Entonces, nosotros ahí, unos con otros, ya empezamos a ver y ya empezamos también a adorar a ese Dios. Un punto también que como requisito es
haber entendido y creído el mensaje del Evangelio, haberse bautizado y mostrar frutos. Esos son los puntos de crédito para que uno sea parte de la membresía. Nuevamente, uno tiene que haber entendido el Evangelio y haber creído el Evangelio, haberse bautizado y mostrar frutos continuos de arrepentimiento. No es que uno puede fiarse porque uno le dice, sí, porque levantó la mano y ya. Algunas señales como levantar la mano, o que él mismo confiese, sí, yo creo en Jesucristo, o que yo creo en la palabra de Dios. Esas son características no esenciales, son cosas que van a venir después. Lo fundamental es que primeramente entienda el Evangelio y crea, porque acá ¿a qué cuerpo se va a añadir? Al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo nos sometemos? Tenemos que someternos, como fuimos diciendo, en las distintas áreas de nuestras vidas. No solamente como un club. Yo me comprometo con el club solamente sentimentalmente. Porque cuando juega yo voy a la cancha y le aliento. Ahí mi relación con el club es solamente sentimentalmente. No va más de lo que puede y quiere el Señor con la iglesia. Entonces la membresía local es una lista de personas, claramente, donde se tiene para que se pueda hacerle un seguimiento, un discipulado, de tratar de mentorearle para que vaya siempre temiendo a Dios y obedeciendo su palabra. Ahí sería lo que dice Mateo 28, 18, ¿verdad? Enseñándoles a que guarden todas las cosas como discípulos. Amén. Es un aprendiz que el maestro nos enseñó y de lo que nos enseñó debemos enseñar también. Amén, hermano, totalmente. Ese sería el punto. Muy bien. Siguiendo a nuestro guía de estudio, dice: la membresía bíblica tiene un significado. Para que los miembros de nombre se conviertan en miembros de hecho, de verdad, en cuando esto significa quitar algunos nombres de la lista de la membresía, aunque no de nuestros corazones. Aquí está llevando más o menos al punto de lo que fue el deseo cuando nosotros intencionalmente hemos elegido estudiar sobre la membresía. Nosotros tenemos el deseo de cada día más sanear, limpiar, edificar nuestra iglesia, y eso solamente se va a poder una vez que los miembros estén comprometidos, entendidos, libertados de esclavitudes, cualquiera pueda ser en la mente, y pueda operar. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia no es solamente el pastor, la iglesia conformamos todos nosotros. Es decir, de que se necesita en todo sentido de ti y en todo sentido de mí, como para que esto crezca. Entonces, nosotros queremos llegar, si el Señor lo permite, para el próximo domingo, que va a ser nuestra asamblea, en tratar estos puntos, en poder corregir, porque no es correcto ni bíblico eso que está pasando con nosotros hoy, que tenemos una lista de membresía y de las cuales tenemos otra muy distinta que no viene. Eso tiene que ser tratado, tiene que ser intervenido, porque puede acarrear un peligro a la iglesia. Y nosotros tenemos que guardarnos conforme a las Escrituras de todo eso. En el siguiente punto dice: el espíritu de este pacto es el principio de la palabra de Dios. Nosotros hacemos como un pacto conocido entre nosotros, es decir, como un acuerdo unos con el otro, que podamos nosotros hacernos un seguimiento. Hará que el testimonio de nuestra iglesia hacia los inconversos sea más claro, para aquellos que están queriendo visitar la iglesia y hacerse miembro de la iglesia tengan claro cuáles son el punto. Que no es que nosotros le aceptamos directamente, sino que es que la Biblia esté en conformidad a su vida, para que pueda empezar a formar parte de la iglesia. Hará más difícil que las ovejas más débiles se extravíen del rebaño y se sigan considerando a sí mismas ovejas.
Ayudará a dar forma y a enfocar mejor el discipulado de más cristianos maduros. Ayudará a los líderes de la iglesia a saber exactamente de quiénes son responsables. En todo esto Dios se glorificará. En otras palabras, hermanos, todos, sea en niveles y sea en parte o no de la iglesia, vamos a ser beneficiados al entender esto. ¿Cuáles son las cosas también que ayudan cuando uno tiene membresía, a diferencia de uno que no tenga? Es que a través de una madurez espiritual, también el pastor o los pastores o los líderes van a poder orar por las ovejas que están a su cargo. Yo voy a direccionar mi oración por mi hermano Pedro, porque yo sé que es parte del miembro de mi iglesia local. Y eso es lo que trae una membresía. Y al uno no tener y tener todo desorientado, no puede hacer puntualmente sus oraciones. También poder discipular puntualmente a uno y también disciplinar a uno, porque son cosas también importantes. ¿Cuándo llegamos a la disciplina? Cuando hay un pecado, que puede ser un pecado, un pecado muy notorio, un pecado capaz que está siendo grave. Esas cosas lleva ya a la disciplina, porque no está cumpliendo su rol. Pero ¿cómo nosotros vamos a aplicar disciplina si nosotros no estamos entendiendo todavía qué es membresía? Entonces vamos por este primer paso para ir al segundo. Ahora vayamos al fundamento bíblico de esto. Y el fundamento bíblico de todo nos tiene que llevar a nosotros ver de Dios que viene la orden. Decía que la Biblia no es la luz de los hombres, sino es la luz de la iglesia. La Biblia es la luz de la iglesia, porque el mundo no lee la Biblia para que pueda ser iluminado, sino lee a los hombres, a nosotros. O sea que nosotros somos la luz en este mundo, a través de lo que nosotros aprendemos en la Biblia. Eso decía Spurgeon, que claramente somos nosotros los que tenemos que entrenarnos, estudiar, escudriñar la palabra para encontrar ahí el entendimiento del porqué. Vayamos a Hechos capítulo 1, versículo 15. Hechos capítulo 1, verso 15. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en números. Que dice de que distingue un grupo, unos números. Y eso es lo que cuando nosotros vamos teniendo un listado, nosotros diferenciamos. Tenemos un grupo de 60. Tenemos un grupo de 90. Vayamos ahora a lo que hacía el Señor Jesucristo más adelante, en capítulo 2, versículo 47. Versículo 41 primero leemos. ¿Alguien pueda leernos, por favor? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Esos números, ¿ven? Puntualmente dicen, y muchos, no, de una manera específica tenían contados. Entonces, eso hacía también el Señor, más adelante en versículo 47 dice, eso provocó que, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía. ¿A qué añadía? A la iglesia añadía el Señor lo que dice, a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, nosotros no encontramos membresía como el nombre en sí en las Escrituras, pero explícitamente nos habla de ese principio. Vemos claramente que el Señor era lo que hacía formar parte de ese cuerpo. Después también vemos que
tenían que algunos ocuparse en la obra, pero para ocuparse en la obra del ministerio de la iglesia tenían que ser parte, o si no, no podían. Y eso nos habla en capítulo 6. Hechos prácticamente es el relato de cómo inició la iglesia. Y hasta ahora se sigue escribiendo los hechos. Capítulo 6. De 1 al 7, si alguien nos puede leer, por favor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 5 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas y a Nicolás, procedido de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Esto es lo que pasaba. Había una necesidad y tenía que ser ocupadas, tenía que ser tratadas por lo que estaban dentro del grupo y que tenían los requisitos cumplidos. Entonces, esto también nos muestra del valor fundamental en cuanto a ocuparse en las cosas espirituales. Veamos también la facilidad en cuanto a los pastores. Hechos capítulo 20. El Señor decía claramente las ovejas que tenían que ser pastoreadas. ¿Y quiénes son las que tenían que ser pastoreadas? Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿A quiénes tenía que pastorear aquel que le está encomendando esto? A la iglesia al que el Señor ha hecho parte en eso. Entonces había un grupo en particular. Por eso el mandato a los líderes, a quienes tienen que ministrar, son principalmente a los que son parte de la iglesia, de la membresía local. Entonces, hasta ahí nosotros podemos resumir de que la Biblia en sí nos va dando el espíritu de la enseñanza en cuanto a la membresía. Nos da letras. Por eso no tenemos que muchas veces tener ese entendimiento de fariseos. El fariseo muchas veces quiere ver las letras de la ley y no el espíritu de la ley. Nosotros tenemos que interpretar esto como una enseñanza que da en un conjunto de ideas, contextualmente. Y eso es lo que fuimos viendo a través de Hechos. Vimos claramente cómo se manejaba a través de un listado que serían la membresía en este caso. Veamos ahora en la última parte de nuestro libro de estudio, en su introducción, que nos habla de qué significa, y en la última parte dice: la membresía de la iglesia implica estar involucrados en el cuerpo de Cristo de forma práctica, es decir, estar obrando. Eso, sí, 23. Es práctica, significa viajar juntos como extranjeros y advenedizos en este mundo, según nos vamos dirigiendo hacia nuestros hogares celestiales.
Ciertamente, otra marca de una iglesia sana es un entendimiento bíblico de la membresía de la iglesia. Es decir, esto no es un club, como dijimos, esto es la embajada de Dios, donde están embajadores que han sido llamados por el Dios a través de su palabra. Viendo esto, ahora vamos a nuestra semana 1. La idea es empezar a sacar el mayor provecho posible en nuestro tiempo. Y vamos a ver los puntos de la idea central. No, antes vamos a tratar de responder esta primera pregunta que nos presenta el estudio. Dice, ¿piensas que es importante que los cristianos sean miembros de iglesias locales? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Alguien puede responder? ¿Cómo responderíamos a esto, hermano? ¿Es importante? Y si sí, ¿por qué? ¿No es importante? ¿Y por qué no? Porque es allí justamente que se genera esa responsabilidad de estar unido a un grupo local en donde se puede ejercer las demandas, ¿verdad?, de Cristo. Entonces, en eso nosotros vemos de que no es solamente importante, es sumamente importante estar parte de una iglesia local, ya que es una práctica primeramente bíblica. Y ahí ya encierra todo. Lo que la Biblia dice, nosotros amén. Lo que la Biblia nos mueve a nosotros a hacer, nosotros no podemos objetar. Es una práctica de cómo inició los hechos y cómo siguió la iglesia. Y nosotros no es porque estamos ahora en el siglo XXI, podemos cambiar porque ahora las cuestiones son diferentes. Entonces, es bíblica. Y en donde se supervisa el proceso de la vida espiritual de los miembros. Nuevamente, es la forma que se supervisa el proceso, que todos tienen proceso de la vida espiritual de los miembros. Es de esa forma que yo estoy notando que no está asistiendo, estoy notando que prácticamente no está siendo muy activo en algunas cuestiones. Entonces, eso es importante de ese lado. También para la disciplina, no conseguida en ninguna otra reunión. Es decir, no se cumple la iglesia su propósito simplemente con reuniones, sino que un compromiso de esa forma. Ahora pasemos a la idea principal. ¿Alguien que nos pueda leer la idea principal, por favor? Los cristianos necesitan ser miembros de una iglesia local para que, mediante la rendición de cuentas de una iglesia y la exhortación, seamos protegidos de los efectos engañadores y endurecedores del pecado. Amén. Acá más o menos responde a lo que fue la pregunta y dice, una iglesia local hace esto por una rendición de cuentas de una iglesia y la exhortación para una protección. Y una rendición de cuentas es más bien un discipulado, una confesión de pecados para que uno pueda orar uno por el otro, para que pueda conllevar una situación de problema. Eso por sobre todas las cosas. Podemos citar ahí Proverbios 28:13 también, que el que encubre sus pecados no prosperará, y como cuervo a la vez también. Amén. Porque de lo contrario, está esa mancha, ¿verdad?, que afecta a todo el cuerpo. Sí, y eso generalmente es lo que muchas veces nos impide esa rendición de cuentas, ¿verdad? Que muchas veces alguno no quiere que algunas partes de su vida sean muchas veces habladas o sean tocadas. No quiere que oye el internado por otro lado, porque cogen a gatos encerrados por esa zona. Por eso es que esas cosas, ¿por qué no se hace de la manera bíblica? Por culpa del pecado. O sea, el pecado es la que nos quita la obediencia plena a nuestro Señor y también la comunión. Por eso es tan importante ver los pecados que se nos están impidiendo a nosotros llevar esto adelante.
profundizando, dice, antes de que examinemos un pasaje de las Escrituras que nos muestra necesidad de la membresía de la iglesia, aclaremos qué queremos decir exactamente con membresía de la iglesia. Y ahí nos habla Jonathan Leeman, que es uno de los autores de este estudio que estamos llevando junto con Mark Dever. Y él pone 4 puntos en la que define esto. Membresía de la iglesia, primer punto es un pacto de unión entre una iglesia en particular y un cristiano, un pacto que consiste en la afirmación de la iglesia de la profesión del evangelio del cristiano, la promesa de la iglesia de dar supervisión a los cristianos, la promesa de los cristianos de reunirse a la iglesia y someterse a su supervisión. Eso él lo detalla. El punto 1, si nos pueden leer alguien, de la membresía de la iglesia es un pacto. Es decir, la membresía de la iglesia es un pacto, es decir, es un acuerdo solemne entre un cristiano y una iglesia local en este aspecto, en este pacto. Genial. Entonces, ¿quiénes son los que se comprometen acá? Los que ya son miembros y el que se suma. Él es como un invitado en la casa y viene y ve que hay reglas en cómo convivir y él tiene que vivir conforme a eso. Estoy de acuerdo. O si realmente no está, le cuesta, no va a ser bienvenido. El segundo punto, una hermana que nos pueda leer. La iglesia afirma la profesión de fe en Cristo del cristiano. Es decir, al extender la membresía de la iglesia a un individuo, la iglesia está diciendo hasta dónde podemos observar, eres cristiano. Ponemos nuestro sello de aprobación sobre su afirmación de que sigue a Cristo. Amén. Eso sería la segunda forma de definir, ¿verdad? Que le siguió los líderes, la iglesia le miró también su forma de andar, su conducta. Por eso es que esto no puede ser tan rápido, que uno se sume nomás. No querer número nomás. Por querer número. Que muchas veces esos son los que el pecado también nos va haciendo en nuestro corazón. Es una aprobación entonces a uno que ha sido convertido por el Señor. Punto 3. La iglesia promete supervisar el discipulado del cristiano. Esto viene a través de la enseñanza, la predicación, la supervisión de los ancianos y la mutua edificación en la que todos los miembros de la iglesia deben involucrarse. Amén. Y ahí nos manda a Efesios capítulo 4. Veamos esto. Alguien que se nos pueda leer. Efesios capítulo 4, desde el versículo 11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. ¿Ese se compromete quién? La iglesia en proveer a ese nuevo miembro, en darle que los líderes sean aquellos que pongan todo empeño en estudiar, en preparar sermones, en escudriñar las escrituras y exponer de tal manera que él cada día más sea perfeccionado para las obras del ministerio, dice. O sea, que cada día más vaya notando que esto es serio, que esto es un asunto que no se puede tomar así nomás,
y así vaya creciendo y el Señor vaya convenciendo a que pueda ser alguien que pueda temer y obedecer. El punto 4. El cristiano promete reunirse regularmente con la iglesia y someterse a ella. Al comprometerse con una iglesia a través de la membresía, un cristiano individual promete reunirse regularmente con esta iglesia y someterse a su autoridad y enseñanza. Amén. Ese es uno de los puntos. También que uno en sí hace. Por eso nosotros, si el Señor lo permite, para el próximo domingo de hoy en 8, vamos a tener ya nuestro nuevo escrito, donde vamos a ir firmando con los compromisos reales, hasta dónde nos lleva y cuáles son las cosas que tenemos que cumplir, para que podamos renovar nuestros votos, para que podamos renovar nuestro compromiso, nuestra responsabilidad, porque ahora estamos entendiendo que esto es algo más de lo que nosotros estábamos pensando. No era esto algo muy superficial, sino que algo serio, algo que tenemos que tener energía, tiempo dedicado en esto, porque es de ahí que mejora nuestra relación. Entonces, es responsabilidad de los líderes, de aquellos que enseñan y predican, preparar estudios, preparar sermones, pero es responsabilidad de los miembros asistir y alimentar y perfeccionarse para la obra, y así todos podamos ver con mismo entendimiento. Entonces, lo que fuimos viendo en membresía, eso es. El punto 1 dice, antes de que pasemos al pasaje para este estudio, reflexionemos un poco sobre esta comprensión de la membresía de la iglesia. ¿En qué difiere esta definición de lo que tú has pensado o experimentado en cuanto a la membresía de tu iglesia? Esta es una pregunta tan personal que tenemos que nosotros hacer. A medida que nosotros estamos viendo ahora, va esa ya pensar es cuando va esa. Tengan libertad, hermanos, de responder, sí, y también podamos ver cómo le está ayudando el estudio hasta ahora. Y es grande la diferencia porque en principio para mí era como formar parte de un listado. Si puedo estar en la lista, sos miembro de esa iglesia. Sin embargo, acá vemos que no es así, ¿verdad? De que sin embargo somos miembros porque hay una cosa que nos une, que es lo que nos une, el Espíritu de Dios. Así como nuestro cuerpo está unido por algo por nosotros, ¿verdad? Así también nosotros como miembros de la iglesia, el Espíritu es el que nos une uno con otro, para que podamos así ser de edificación y de ayuda mutua uno para con otro. O sea que no es ser lista, es figurar un listado. Exacto. ¿Alguien más? Hermanos, pastor. Como también hemos visto que alguno quiere ser miembro de una congregación como el fue esto, solamente para defender sus principios bíblicos y no someterse en realidad a lo que en realidad implica ser un miembro, de que vos tenés que someterte a lo que en realidad la iglesia tiene como base de su doctrina, como también habíamos ya experimentado este punto. Sí, totalmente. Es decir, el entender, por ejemplo, nosotros no solamente como bautistas, sino que como cristianos, los principios cristianos. Amén. Es importantísimo eso, porque como miembros, nosotros debemos entender y estar viendo todo y tener la misericordia del hermano de transmitir esto que estamos viendo también, ¿verdad? Amén. Porque ahí entra el tema como el ser edificado uno con otro. El que yo aprenda o el que los líderes están aprendiendo también del Señor y difunda, ¿verdad? Lo que han aprendido para edificación. Todo Amén. sea para edificación y gloria. Amén. ¿Alguien más que quiera aportar? ¿Cómo está ayudando o están teniendo un entendimiento diferente o si igual? ¿Por qué pasa muchas veces que dentro de la división que hubo el año pasado en nuestra iglesia, muchos que salieron pero no pidieron su membresía es porque tienen en muy baja estima lo que es membresía? O que inclusive no tienen conocimiento que es membresía. O yo puedo salir por salir, porque no me gusta hoy y salgo. Amputa prácticamente
Sí. Entonces, por eso es que esto, si a nosotros tomar de una manera más bíblica, vamos a ver el alcance que va teniendo. No es que yo puedo cortarme por mí solo, porque esas son las cosas que va jugando esto en contra, el individualismo. Sino que nosotros tenemos que vernos uno ya, metidos en una misma mente, en un mismo parecer, como Pablo pidió a los corintios que sean de esa forma. Hermano, antes, por ejemplo, y yo creo que se perdió mucho de lo que antes era, ¿verdad? Que cuando una persona salía de la iglesia, para entrar a otra iglesia tenía que llevar una carta de recomendación de la iglesia donde venía. Sí. Sin embargo, ahora ya no es así. Sí. Muchas de las iglesias también ya perdieron, vamos a decirle, ese cuidado que uno debe tener por su iglesia que nosotros estamos cuidando ahora. Exacto. Me parece muy importante que estemos desarrollando. Amén. Porque muchas veces un líder esté entendiendo muy bien eso y esté aplicando y después es renovado otro y ese da esa libertad. Por eso es que estas cosas nosotros tenemos que ir también, como decía las leyes en Deuteronomio 6, y esto transmitirá a tus hijos estando en tu casa. O sea, que sepa el rol que nosotros estamos cumpliendo cuando nosotros no estamos viniendo a las reuniones en la semana o en los domingos en los cultos. Y no es servicio. O sea, algunas veces son llamados como servicio. Un servicio es lo que uno presta. Acá nosotros estamos dando un culto a Dios, estudiando y escudriñando su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que llevar al nivel que realmente esto es y representa, y no ver desde nuestro lado finito en ojo humano. Entonces, esos son los puntos que con el estudio tenemos que anhelar y pedir al Señor. Hermano, quería agregar. No, lo que decía el pastor una vez, me acuerdo que también cuando un miembro se va de esta iglesia, por ejemplo, o cualquier iglesia, y se va a otra iglesia, y el pastor tranquilamente, yo hago nomás, ¿verdad? Y ni siquiera se toma el tiempo Comunica. de llamar al pastor de donde está viniendo. Sí. Porque eso debe ser cuando los líderes entienden eso, entienden la importancia de la membresía, que se está amputando prácticamente otro miembro de una iglesia localista, Sí. ¿verdad? Debería ser eso, ¿verdad? Lo que está diciendo, ¿verdad? Que no se toma eso hoy día, no se toma más así, Sí, así. sino que prácticamente es la ligera. O sea que la membresía es eso, deberíamos, nos duele cuando un hermano se va, ciertamente, nos debe doler, pero los otros así, cuando se toman la ligera, se llama que es prácticamente, o está viniendo una oveja más, y se toma el tiempo del por qué se transforma. Amén. Por esas son las cosas que es común en el contexto en el cual estamos viviendo y es común razón del pecado. Por eso solamente vamos nosotros a ser cada día más santos como iglesia, santificados a través de su palabra. Santifícame en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios tiene que ser para nosotros la lumbrera por la cual nos guía a caminar como iglesia. Porque es ahí donde nosotros vamos a ver cuestiones como esa, que capaz con todo convencimiento estábamos haciendo y ahora estamos teniendo un renovado entendimiento en ese punto. Y eso es gracia de Dios, es bondad del Señor que estamos teniendo. Y a medida que nosotros vayamos despertándonos en estas cosas, tenemos que nosotros también empezar a alinearnos conforme a la voluntad del Señor. Entonces, quiera Dios ayudarnos, hermanos, para que podamos seguir meditando profundamente de lo que es ya nuestro rol como miembros, cómo estamos siendo parte, qué estamos cumpliendo, qué nos está faltando. Como conclusión, como vimos la vez pasada, esto hace la iglesia como un manejo para tener cuidado los unos de los otros. Y ser miembro significa un compromiso para crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo. Esa tiene que ser la finalidad última. Oremos, hermanos, al Señor para que nos permita en la asamblea poder opinar, colaborar con entendimiento de estas cosas. Oh Señor, Dios eterno, te damos gracias por permitirnos este estudio. Te
Pedimos perdón, Señor, por ser irreverente, por muchas veces tomar a la ligera, por venir con unos corazones que muchas veces están distraídos. Tú afirmes, Señor, nuestros corazones. Y tú nos despiertes, Señor, en este tiempo para que podamos ver la importancia del rol que nosotros tenemos al ser limpiados por tu preciosa sangre. Amén. Oh Señor, ayúdenos a no nosotros tener menos valor de lo que tú tienes, valor esencial, porque tú amaste a tu iglesia y te entregaste a sí mismo por ella. Ayúdenos nosotros también, Señor. No podemos amar más que lo que tú amaste, pero sí entregarnos como Pablo, como los discípulos entregaban por querer que tu obra avance y tu gloria sea manifestada. Oh Señor, anhelamos que Manantial de Vida cada día más sea, Señor, saludable como iglesia, sea edificado, sea, Señor, limpiado. Oh Padre, pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu cada día, Señor, nos siga quebrantando como miembros cada uno y podamos nosotros ver, Señor, a qué hemos sido llamados. Te suplicamos por estas cosas y oramos para que en la asamblea también tengamos, Señor, entendimiento para poder, Señor, estar unánimes en la decisión. En el nombre de nuestro Señor, amado Jesucristo. Amén.